Bueno, primero que nada, muchas gracias a Académica por darnos este tiempo. Tenemos 20 minutos que trataremos de aprovechar al máximo. Lo otro, quiero agradecer también a mi barra brava que vino aquí a apoyarme, de Aura Interactiva también. Muchas gracias, chicos. Y bueno, pues vamos a tratar de explicarles un poco. ¿Cuántos de ustedes han llevado cursos de e-learning? En algún momento, un curso de Word, un curso de Excel, por internet. ¿Aquí? Pues ahí. Hoy les voy a hablar sobre qué es el e-learning. E-learning es capacitación en línea. Es simplemente utilizar la red mundial de internet y poder entrar uno en el día a día y poder capacitarse directamente desde la computadora. Y la conferencia habla sobre los 5 elementos claves para crear un e-learning de clase mundial, es decir, cómo podemos hacer cursos en línea con calidad clase mundial. Y aquí, pues, podríamos especular un poco, bueno, ¿por qué 5 elementos? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15 elementos? ¿Y qué podríamos entender por e-learning de clase mundial? Y simplemente, pues, bajo mi concepto, e-learning de clase mundial es ese e-learning que después de que ustedes llevan un curso, simplemente pueden aplicar ese conocimiento a lo que están haciendo en el día a día. Entiéndase que ahora hay e-learning para absolutamente cualquier tipo de cosa. Hay e-learning para aprender a cocinar, hay e-learning para aprender lo de la compañía esta que estuvo ahora aquí, certificaciones, etcétera. Pero nosotros que estamos en este negocio, a veces nos cuestionamos por qué razón hay compañías que son más exitosas implementando e-learning que otras, si todas ellas comparten casi los mismos elementos. Igual puedes conseguir talento, igual puedes conseguir plataformas para correr los cursos, igual puedes conseguir cursos en línea, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre una compañía que sea exitosa sobre otra? Y lo que les voy a contar es algo nuevo que me pasó a mí investigando un poquito más de información y tratando de entender o de explicarme esa diferencia, y lo que les voy a contar les va a servir independientemente si es e-learning o no. Les va a servir a ustedes en el día a día. Y bueno, esa era la pregunta precisamente. ¿Cómo hacemos para poder diferenciar por qué alguien es más exitoso que otro? Y la siguiente, por favor. Y para mí es el famoso patrón de referencia, que lo escuché de un autor en Estados Unidos, que me parece que ejemplifica qué es lo que sucede. Y es que son 3 preguntas, o son 3 cosas. La primera es ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos como compañía? ¿Qué es lo que hace una compañía que vende computadoras? ¿Qué hace una compañía que vende vehículos? ¿Qué hace una compañía que implementa e-learning? ¿Qué hacemos? Vendemos vehículos, hacemos computadoras, hacemos e-learning. La segunda pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de ISO 9000 logramos hacer una línea de producción de vehículos, a través de ciertas técnicas llevamos a la gente a cierto nivel, etcétera. Pero lo que no contestan las empresas, la mayoría de las empresas, es ¿por qué lo hacemos? Es decir, ¿por qué estamos haciendo los vehículos? ¿Por qué estamos haciendo e-learning? ¿Por qué estamos haciendo computadoras? Y para que me entiendan, ese por qué no tiene que ver con el concepto de si es lucrativo o no, porque pues estamos en el negocio para ganar dinero. El por qué tiene que ver más con la creencia, porque yo creo en esto, hago esto. Y aquí estamos partiendo del hecho de que la gente te compra a ti no por lo que haces, sino por qué lo estás, no por el producto en sí, sino por qué lo estás haciendo. Y para entender eso, veamos el siguiente ejemplo. Bueno, aquí está, la gente no compra por lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace, por qué lo estoy haciendo. Y el ejemplo es este. Imagínense que hay una compañía que quiere implementar e-learning y entonces hay algo que se llama la teoría X y la teoría Y, que habla de cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? Y por qué, y no solo aprendemos, sino cómo nos comportamos. Por ejemplo, la teoría X dice que la empresa presupone que el trabajador es pesimista,
estático, rígido y con aversión innata al trabajo, tratando de evitar en lo posible el trabajo. Y créanme que hay muchas compañías que piensan que sus empleados son eso, más de las que creemos que hay, ¿no? Y en cambio hay otra compañía donde la empresa considera que el trabajador es el activo más importante y se considera que el trabajador son personas optimistas, dinámicas, flexibles y deseosas que se le asignen responsabilidades. Tan sencillo como eso. Entonces, imagínense una compañía que llegue y dice, quiero implementar e-learning. Y entonces dice, bueno, vamos a tener todos los recursos para implementar e-learning. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener cursos en línea que se los vamos a poner a todos, ¿verdad? Pero por dentro lo que estoy haciendo es porque soy pesimista, entonces digo, pero con esto los voy a controlar, con esto voy a saber si se van a capacitar o no, porque como son un montón de zánganos vagabundos, pues con esto me va a servir. Y entonces pregunto, ¿le funcionará esa iniciativa a esa empresa al final de e-learning? No, porque la esencia está mal desde el por qué lo hago. Pero imagínense en una compañía y vean cómo es la comunicación. La comunicación va del qué hasta acá, porque el por qué ni existe. ¿Qué es? Te voy a poner e-learning, te voy a poner cursos en línea para que aprendas, certificaciones y todo lo demás. Vas a poder entrar en línea, hacer esos cursos, pero por dentro es porque necesito controlarte. Si somos positivos, la comunicación es al revés. Viene del por qué hacia afuera. Y entonces vean la diferencia. Porque te considero una persona importante, porque sé que estás deseoso de saber responsabilidades y porque sé que eres dinámico y flexible, fíjate que voy a poner una plataforma y voy a ponerte los cursos que tú necesitas para que puedas desarrollarte. Y entonces, ¿qué dice el empleado? Sale, te apoyo. ¿Ven la diferencia? La comunicación es diferente. Vamos, el negativo va del qué, ni siquiera pasa al por qué, y el positivo, como desde la esencia es positiva la cosa, por lo cual tú quieres hacer la iniciativa, y entonces, ¿qué pasa? Vean, dame la filmina anterior, otra más para arriba, a eso. Y se me olvidó darles el comercial de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Muy rápidamente, somos una compañía que nos dedicamos al desarrollo de estrategias de e-learning desde hace más de 15 años. Desde hace más de 15 años. Y cuando yo vine aquí a México, yo vine hace como 10 años, me bajé del avión, venía con una maletita así, llegué con un cliente importantísimo, en aquel entonces era de retail, me dijeron, te vamos a llevar con el cliente más importante. No era ni cliente, o sea, estábamos cerrando una negociación, y entonces iba así con la maletita, ay, mucho gusto, José Miguel, qué padre, y todo así. ¿De dónde vienes? De Costa Rica, órale. Pura vida, ¿verdad? Como dicen en Costa Rica. Mira, precisamente aquí tengo una carta donde dice que no te seleccionamos para hacer un megaproyecto. Y entonces yo agarro la carta y lo primero que digo es, bueno, no estoy de acuerdo a aceptar un no, pero entonces lo primero que digo es, no te acepto esta carta. Oye, ¿cómo que no me aceptas esta carta? No te acepto esta carta, porque estás cometiendo un error. ¿Qué error? Y le empecé a explicar el por qué. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es ayudar al cliente a que efectivamente pueda implementar e-learning. No es un negocio de dinero, acuérdense. El dinero es consecuencia de. Si ustedes hacen bien su trabajo, el dinero aparece. Si yo todos los días hago abdominales, ¿verdad? Todos los días voy al gimnasio, pues posiblemente en 3 meses tendré estómago de lavadero. Ahora no lo tengo, pero lo tendría, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el dinero, el éxito, todo es consecuencia de. Y fíjense que un mes después le estaban dando esa carta al proveedor que había ganado el proyecto y nos lo estaban dando a nosotros. Entonces, yo les estoy diciendo, tenemos más de 15 años, más de 300 clientes, más de 1 millón de usuarios, pues algo debo saber de esto, ¿no? Y entonces hemos visto que no hay una relación entre compañías grandísimas, con todos los recursos del mundo, y compañías pequeñas con respecto a quién es exitoso o no. No hay una relación. No porque el otro tenga más dinero va a ser más exitoso, ni el otro por ser más chiquito va a serlo. La diferencia ha sido ese por qué. Porque a veces nos hemos topado con directores
que, perdonando la palabra, les importa un rábano el recurso humano, pero hay un gerente que sí les preocupa. Y ese gerente es el que hace la diferencia, porque logra permear toda esa iniciativa al resto de la organización. Y entonces, pues eso es muy importante. Sí, ahora sí avanza. Entonces, volviendo, déjame el anterior, porque ya no hay mucho chance de... La que sigue, perdón. Es así. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que tomamos en cuenta a la hora de decir si un e-learning va a ser exitoso o no? Y lo primero es la preparación psicológica. ¿Está preparada la empresa para hacer cursos en línea? Una vez fui con un cliente, fascinante, ¿no? O sea, quedó fascinado. Dijo, José, fascinado. Buenísimo. El e-learning es buenísimo, ok. ¿Y tu computadora? No, no tengo. Bueno, entonces yo digo, bueno, pues estamos mal, ¿verdad? O sea, está fascinado, pero no tiene la preparación para que se pueda ejecutar el e-learning. Bueno, eso es un poco la preparación psicológica. La preparación sociológica tiene que ver ya con el grupo, ¿no? En donde nos hemos topado con que llegamos con un cliente, tenemos toda la iniciativa y nos tratan como esas películas. Quiero tratar a mi testigo como un testigo hostil, ¿no? Entonces más bien hay hostilidad hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la organización sociológicamente no está preparada para eso. ¿Por qué no está preparada? Porque viene desde un porqué, teoría X, teoría Y. Porque el empleado para algunas empresas no vale y para otros sí vale. Bueno, ahí se ve reflejado eso. La preparación del ambiente tiene que ver con la estructura, es decir, es el momento para hacer eso. La preparación del recurso humano, hacemos iniciativas de e-learning gigantescas y resulta que el tipo que paga las planillas es el que va a administrar toda la iniciativa. Pues nada que ver. Preparación financiera, preparación tecnológica, las máquinas, los equipos y por último el contenido. No todo el contenido se puede convertir en e-learning. Yo no pondría en mi cabeza que lo opere un neurocirujano si me dice que todo lo hizo en e-learning. Al menos de haber agarrado un coco o un mandril o algo y haber operado, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que ver, el yin yang no tiene nada que ver, tiene que ver más con el asunto de si somos positivos o negativos dentro de ese porqué. Entonces, pues básicamente, pues la idea hoy es que nos cuestionemos nosotros en el día a día lo que hacemos, si ese porqué existe, si ese porqué existe en nuestra vida profesional, si ese porqué sí existe en nuestra vida personal, o solo estamos respondiendo el qué y el cómo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado José Míguez Contreras y hacemos entrega de su reconocimiento y le brindamos un fuerte aplauso, por favor.